también muy interesante. Entonces, les hablo de cerebral. Aunque ustedes ya saben muchísimo de neurología, mucho más que yo, quizás les adelanto que así es la circulación cerebral, muy bella, y que ella tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, tiene la característica de que es la única circulación que está en una unidad cerrada, una unidad sellada. El cráneo es una unidad sellada que es inextensible, y por lo tanto, si nosotros tenemos una determinada circulación de entrada, la presión que haya aquí dependerá también de la presión de entrada y de la presión de salida, por una parte, y además de ciertos habitantes que hay dentro del cráneo. Esos habitantes que tenemos nosotros dentro del cráneo son el encéfalo, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Eso es lo que nosotros tenemos adentro del cráneo. Entonces, les invito a pensar que si nosotros tenemos cuatro, como diga usted que está en una residencia estudiantil, usted comparte habitación con otros 3 compañeros, y si cualquiera de los compañeros quiere ganar espacio, pues sí o sí los otros 3 tienen que ceder el espacio, ¿sí? Entonces, si el encéfalo o si las meninges, un tumor, un hematoma, lo que sea, comienza a ocupar espacio, todos los demás tienen que ceder el espacio. Sí o sí, esa es una condición. De manera que cuando nosotros tenemos acá cualquier cosa que haga efecto de masa, ese efecto de masa me genera una presión adicional transmural desde afuera de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, yo tengo que incrementar la presión de ingreso aquí para poder estar perfundiendo los vasos sanguíneos acá. La otra situación es que yo tengo una presión de salida, y esa presión de salida pues está fundamentalmente por la yugular. Entonces está recogiendo, que es la vena principal que está recogiendo la circulación craneofacial. De manera que si aquí hubiera un incremento de presión, pues ustedes entenderán que habría un incremento de presión capilar y así sucesivamente. Esa es una de las cosas. Lo otro es que aprovecho esta figura para mostrarles la relación que tiene el flujo sanguíneo cerebral con la presión arterial. Observe esto, que es muy bello. Yo creo que ustedes y yo deberíamos hacer algún tipo de movimiento, algo así, frente a decanatura, para que el señor que limpia las hojitas las limpie en otra hora. ¿Sí? Sería genial. Sería formidable. Porque él tiene que trabajar, estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero pues tenemos que ayudar a trabajar todos. Entonces, observen lo siguiente. Ustedes ya en la interpretación de gráficas ya están viendo muy claramente lo que les estoy resaltando acá. Observe cómo la presión arterial puede llegar a duplicarse. Eso es increíble. Y aún así, su flujo sanguíneo cerebral es exactamente el mismo dentro de un rango muy amplio. Esa autorregulación del flujo la vamos a ver en todas las circulaciones. Hay unas que van a ser un poquito más estrechas y otras un poco más amplias, pero aprovecho esta figura para mostrarles eso. Claro, si la presión arterial media comienza a caer mucho, abajo de 70, por ejemplo, milímetros de mercurio, entonces ya comienza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Ya comienzo a hacer propiamente una disminución de la perfusión, y si yo hago una hipoperfusión, entonces comienza a reducirse el funcionamiento del órgano. Esa es una cuestión simple lógica, pero esa misma lógica hay que tenerla muy clara ahí en la cabeza. Si yo hipoperfundo, entonces ese órgano disminuirá su funcionamiento. Entonces, cuando el paciente está hipoperfundido, entonces no va a estar muy despierto. Claro. Comienza a ponerse más confuso, o comatoso, o muerto. ¿Sí? Ahora bien, el rendimiento, por ejemplo, renal, ¿cómo observan ustedes que
hay una hipoperfusión renal. No, está orinando, pues no hay diuresis. Comienza a disminuir la diuresis, ¿cierto? Entonces comienza a ver primero, como decimos, muy pocos en griego. Oligos. Ajá, oligodiuresis. Y orinar, oliguria, ¿cierto? Puede llegar a entrar en anuria. Si entra en anuria, chao, ahí no hay nada que hacer. Entonces, si está en oliguria, usted tiene que entrar a llenarlo de líquidos, no, porque meterle más líquidos no significa que entonces ahora sí está perfundiendo el riñón, no necesariamente, antes al contrario estaría usted cargando más al triste riñón cuando no le está perfundiendo. Entonces es factible que si usted está en una presión acá, si usted lo que está es restableciendo líquidos para poder que llegue a una presión mejor y entonces comience a perfundir, claro, eso tendría una nota. También dése cuenta de que tenemos este espacio aquí y esta situación nos muestra que si la presión comienza a crecer mucho, se puede autorregular y que el sistema en general va adaptándose a eso, ¿sí? Usted puede hacer una adaptación momentánea a algo. Por ejemplo, si yo hago esto, pues ahí se incrementa mi presión cerebral y no es que yo me pase acá, no. Si yo incluso me paro de cabeza, me puedo pasar para acá y por un instante me estoy adaptando. Pero si yo persistentemente estoy aquí, entonces persistentemente estoy adaptado, luego mi sistema se cambió, se reubicó en ese nuevo punto. En ese orden de ideas, entiendan que su paciente hipertenso, por ejemplo, él vive aquí, en este punto más o menos. Por lo tanto, si él llega a consulta y está, por decir algo, en 120-100, claro, esa presión arterial es muy alta para todos nosotros, pero para esa persona, en ese momento, es su presión arterial, entre comillas, normal. Sí. Lo está destruyendo, pero esa es su normal. Si usted dice, bajémosle ya la presión arterial a ese paciente, entonces dése cuenta de que todo su sistema está corrido hacia acá y entonces usted lo baja a unos 70, que sería normal para cualquiera de nosotros, pero que es una hipotensión para él o para ella, y entonces lo hipoperfunde. Entonces vamos con calma, ¿sí? El asunto no es que, claro, bajémosle la presión, pero es que ya no, porque lo manda usted al otro lado. Si ese valor es normal para usted, no necesariamente es para su paciente, entonces usted lo va llevando despacio, porque así como despacio iba él hacia allá o ella, entonces usted despacio lo va llevando otra vez hacia una normalidad. Listo. La otra cosa que tiene la circulación cerebral es esto, que se llama la unidad neurovascular. Esa unidad usted la está observando primero aquí en el recuadro, en donde observa que la neurona no está en contacto con el vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo está enviando lo que tiene que enviar a través del astrocito. Entonces tenemos unos pies astrocitarios que están en contacto con el vaso sanguíneo y unos pies astrocitarios que están en contacto con la neurona. De manera que el astrocito es el que lleva tenderitos en este sentido y pañalitos sucios en este otro sentido. ¿Estamos? Así es como funciona. La neurona es extremadamente creída, alzada. ¿Qué otra palabra tuviéramos? ¿Sí? ¿Cómo? Tiquismiquis, dice. Exactamente, sí, la neurona dice, por favor, ¿qué le pasa? Entonces, tiene que ser así. ¿Listo? Para eso tenemos toda la guía, para estarle cargando, pues mejor dicho, la maleta a la neurona. Nuevos descubrimientos nos muestran que la glía no es exclusivamente una mantenedora, pero sí continuamos todavía con el concepto de que toda la glía es básicamente una mantenedora metabólica de la neurona. Entonces, el astrocito, por ejemplo, aquí está la neurona, aquí está el astrocito, aquí está el músculo liso y aquí está el endotelio. O sea que la sangre está pasando por acá, ¿cierto? Les quiero hacer entender, yo creo que eso
y esta está interesada en que le lleguen contenidos sanguíneos, entonces el viaje es un poquito largo. Lo que hace es que aquí, si se está induciendo una demanda metabólica, es decir, si está trabajando, si la neurona comienza a trabajar, comienzan a expresar receptores, particularmente receptores GLUT. Entonces, esa expresión de receptores GLUT hace que comience a haber movimiento de glucosa a través del astrocito, y eso genera que haya un movimiento en el músculo liso, por ejemplo, de producción de GMP cíclico, y entonces que estemos haciendo una vasodilatación acá, de manera que, por ejemplo, el endotelio produce por una parte óxido nítrico y por otra parte prostaglandina I2. ¿Cuál es el nombre de la prostaglandina I2? Prostaciclina, efectivamente. Y entonces vasodilatables ambos, cualquiera de los dos, o juntos. Entonces, ajá. Sí. ¿Cuál es la que? ¿Cuál? Yo no le escucho. Los receptores hasta donde recuerdo 1 y 4. Ok. Entonces, produzco una vasodilatación en donde hay demanda metabólica. En ese orden de ideas, no se les olvide, lo que yo hago es suplir las demandas metabólicas donde se presenten, ¿sí? Si no hay una demanda metabólica en un punto determinado, pues no hay necesidad de suplirlo. Así funciona la unidad neurovascular. Vean incluso esta microfotografía muy bella de Julián Henao de acá de la ciudad. Esa microfotografía fue una de las que se enviaron a un concurso. Yo no estaba en eso. Digamos, esa la envió Neurociencias, pero yo envié una microfotografía también a un concurso y digamos, quedamos de todas formas de finalistas. Siempre se hacen concursos de microfotografía, a veces a nivel nacional, a veces a nivel mundial, y uno concursa, manda con esos fotos y son cosas bonitas. Aquí lo que estamos observando es, como ustedes leen ahí, astrocitos, en azul y magenta, el capilar está en verde, y entonces ahí ve la unidad neurovascular con microscopía confocal. Aquí tenemos un detalle de la unidad neurovascular. Tiene usted el vaso microscópico, es decir, aquí tiene un capilar, aquí tiene el pie astrocitario, tiene una neurona. Nos muestra, en esta figurita nos muestra que algunas extensiones de la neurona se acercan realmente o pueden llegar a tocar al vaso sanguíneo, pero el transporte siempre estará a través de, por ejemplo, GLUT3, GLUT5B, y aquí estamos mediando eso para que haya esa movilización de glucosa localmente. ¿Okay? Y vean entonces el resultado de esa unidad neurovascular. Esta imagen me parece muy bella, nos muestra un experimento en el cual pidieron a una cierta cantidad de voluntarios que hicieran cosas, que hicieran, pues se meten ellos entre un equipo de resonancia magnética funcional. Ese equipo de resonancia magnética funcional lo que hace es registrar, por ejemplo, dónde está concentrado un determinado marcador. Se coloca ese marcador en la sangre y entonces ve dónde hay más marcador. Y entonces pueden hacer este tipo de gráfica. Y observan que, por ejemplo, durante el reposo no haga nada, tranquilo, estése ahí quieto, con los ojos cerrados, no se vaya a dormir, pero estése ahí y vea cómo se amontona la sangre en todo su lóbulo prefrontal. ¿Sí? Por eso le dice, descanse de vez en cuando, porque es cuando usted inventa cosas. Vea que efectivamente ahí está. Si usted se atosiga de cosas, se le acaba el inventadero, eso es un hecho. Si usted hace, por ejemplo, ciertos movimientos de la mano, etcétera, vea cómo se concentra la sangre en diversos sitios y los demás tienen una menor irrigación. No desaparece la irrigación, en eso he insistido suficiente, sino que se aumenta en donde usted está haciendo mayor demanda metabólica. Y esta parte, esta imagen de acá es la que más me llama la atención de eso. Dese cuenta de que si usted
resolver problemas. Usted pensaría, mi cerebro se inunda de sangre si estoy resolviendo problemas. No, se concentra en ciertos puntos. ¿Se da cuenta? En cambio, cuando usted está leyendo, lea el montón de sangre que se distribuye en su cerebro. En ese orden de ideas, pues para mí por lo menos esa imagen muestra fuertemente que la verdadera gimnasia cerebral, el gimnasio del cerebro, es una muy buena medida de diversos temas, ¿sí? Que usted lo esté leyendo con atención, sinceramente esté poniéndole atención a eso, porque está viendo, está interpretando, está pensando en lo que lee, está moviendo los ojos, está oyendo su lectura, porque es el diálogo, entonces es como que yo como si lo estuviera oyendo, y además está pensando acerca de eso, de manera que muy bonita esa gráfica, que además nos muestra cómo claramente es cierto que distribuimos la sangre hacia los tejidos que más la están necesitando en un momento determinado. ¿Hasta ahora hay preguntas? Ok. Entonces hablemos de la circulación coronaria. Profe, sí tengo una preguntita. Sí. Entonces, la neurona cuando está liberando los neurotransmisores se activa metabólicamente y por eso expresa más GLUT. Pero entonces, ¿cómo hace el astrocito para darse cuenta que expresó más GLUT? Ahí es esto que estábamos observando en la unidad neurovascular. Una movilización de sodio glucosa en este punto. ¿Sí? Yo no he estudiado en detalle eso, pero claramente lo que se cambia ahí es la polaridad de la célula transposimaria en ese extremo y eso comienza a generar un movimiento hacia acá. Listo, gracias. Una pregunta sobre la gráfica anterior. La gráfica anterior está. Sí, lo que pasa es que no entendí muy bien pues qué representaba la línea azul, porque según había entendido pues la línea pues roja desde acá desde 140 cambiaba pues como un flujo pues o sea que lo podía regular hasta digamos 140, pero desde ahí ya no podía mantenerlo, pero después pues la línea azul era como esa regulación. Sí, la compañera nos pregunta, bueno, la línea azul propiamente ¿qué es? Es una adaptación ante una circunstancia. Yo puedo no hacer esa adaptación, entonces si solamente me agaché a recoger algo pesado, estoy incrementando mi presión y estoy en la línea roja. Si yo persistentemente estoy en esa situación, entonces la línea azul nos muestra es cómo el sistema comienza a desplazarse a la derecha si fuera necesario. Chévere que pregunten, las preguntas son siempre bienvenidas. Bien, entonces hablemos un poco de la coronaria. La circulación coronaria, ustedes ya les dijeron desde hace rato que es que estas dos arterias le forman como una especie de corona al corazón y por eso le llaman las coronarias. Una forma en que yo la veo es que eso es un reto fisiológico impresionante, es cuestión de la evolución, que el triste corazón vive luchando para satisfacerle a usted sus necesidades metabólicas y tiene solamente, le otorgaron dos pinches arterias para poderlo nutrir, ¿sí? Y él más o menos ahí se defiende, ahí la va llevando con paciencia. Esas arterias se ven muy hermosas cuando usted las ve en cardiología invasiva. Lo que hacemos es colocarles un medio de contraste que se observa claramente ante la radiografía y entonces observamos cómo se distribuye normalmente la coronaria y cómo hay muchos vasos sanguíneos que van penetrando hacia el corazón y que se tocan entre ellos, o sea, hacen anastomosis. Bien, una característica de la circulación coronaria es esta. Aquí lo que estamos observando es la presión aórtica durante la diástole y cómo está en ese momento el flujo sanguíneo de la coronaria izquierda y de la coronaria derecha. Observen durante la diástole lo que está sucediendo
Y durante la sístole, lo que sucede, claro, durante la diástole la presión aórtica venía bajando y se quedó ahí en la presión arterial diastólica, lo esperable. Estamos claros en esta gráfica, ¿cierto? Porque en un momento le habían inyectado, pero luego le dejaron de inyectar y se quedó la sangre en una determinada presión diastólica. Ok. Pero en un momento en que llega la sístole, entonces le impulsan sangre y por lo tanto le impulsan presión. Esto no es un flujo, sino una presión. Se incrementó la presión. Observe que aquí nos muestra muy claramente que está sucediendo la sístole y vea cómo el flujo sanguíneo coronario apenas se creció en el lado izquierdo. No creció mucho el flujo. En cambio, cuando entra en diástole, se dispara el flujo en la coronaria izquierda. ¿Sí? Y entonces dice uno, vuelvo a decir, ese pedazo que usted rasca la cabeza siempre es bienvenido. Ahí inventa, dice, ¿qué clave es? Ah, sí, claro. El asunto es que si usted aprieta un músculo, cuando ese músculo está contraído, las fibras musculares se engrosan, por lo tanto presionan a los capilares desde afuera y los cierran. Así es que en el momento en que el músculo está contraído, ahí en ese momento no tiene prácticamente circulación, está detenido la circulación. Pero cuando ya relajó el músculo, las fibras se adelgazan y los capilares se llenan y por lo tanto el flujo sanguíneo en ese músculo crece muchísimo. ¿Listo? Entonces entendamos lo siguiente: el corazón irriga a todo el mundo durante la sístole, a todo el que se deje dar sangre y tenga su sangre, excepto a él mismo. Él no puede irrigarse en sístole, él solo puede irrigarse en diástole. En ese orden de ideas, si la diástole, si alguien levanta la mano, yo soy ciego, si no tengo las gafas, levántela así decididamente, ojalá con una hoja en blanco, para que yo vea, ¿sí? Porque si no, usted me hace pena así, yo no, pero yo sí la vi, ya ahorita hablamos. Entonces, si el tiempo de diástole es suficiente, el corazón se nutre a sí mismo y en la siguiente sístole tiene para repartirle a los demás. ¿Listo? Un punto fundamental. No sucede tanto así en la coronaria derecha. Dese cuenta que sí se incrementa, de todas formas se detuvo en la coronaria derecha, pero fundamentalmente en la coronaria izquierda, y todo el terreno que es irrigado por la